Para finalizar este módulo de patologías respiratorias, vamos a terminar con neumonía. Entonces, la neumonía, ¿qué es? Es una infección o inflamación aguda en el parénquima pulmonar. Si recordamos, la bronquiolitis se da a nivel de la vía respiratoria baja, a nivel de los bronquiolos. Croup se da vía respiratoria alta en la región subglótica y la neumonía va a ser en el parénquima pulmonar. Entonces, ¿en qué se va a caracterizar? Una presencia de fiebre, sintomatología respiratoria e infiltrados pulmonares cuando se ve la radiografía de tórax. Entonces, hay varias definiciones. La OMS la define como una tos o dificultad para respirar y además un aumento de la frecuencia respiratoria. En niños de 2 a 12 meses lo describe como mayor a 50 respiraciones por minuto y niños del año a los 5 años mayor a 40 respiraciones por minuto. Hay otra definición que nos dice que es una fiebre persistente o repetitiva mayor a 38,5 grados que esté asociada a tiraje y también aumento de la frecuencia respiratoria. Y finalmente, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas lo define como presencia de signos y síntomas de neumonía en un niño sano. ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Tos o dificultad respiratoria, que haya evidencia no de infiltrado pulmonar, que la duración sea inferior a 14 días o que haya iniciado en los últimos 14 días y que sea adquirida en la comunidad. Entonces, hay otras definiciones importantes dentro de las cuales vamos a encontrar neumonía típica. La neumonía típica es como la sintomatología, no es la sintomatología clásica. Entonces es afebril, no afecta al estado general del niño, vamos a tener un componente obstructivo bronquial, el inicio va a ser gradual, más como un inicio insidioso, no muy claro y no va a responder al tratamiento antibiótico habitual. Una neumonía complicada es en la cual ya hay una infección del parénquima que puede generar un absceso, derrame pleural o un empiema. Y finalmente, la neumonía febril del lactante, pues nos quiere decir, como ya niños muy pequeños, que la neumonía puede tener otras manifestaciones clínicas diferentes y que no necesariamente van a tener fiebre porque pues no es como la manifestación que ellos tienen. Entonces, neumonía adquirida en comunidad va a ser síntomas en las primeras 48 horas al ingreso hospitalario o 14 días después del ingreso hospitalario. Si está como entre ese tiempo, tal como en adultos, pues sea como asociada al cuidado de la salud. Recurrente que tenga 2 o más episodios en un año o 3 o más episodios durante toda la vida. Básicamente aquí que es importante como que se evidencie que entre los episodios hay una resolución de los síntomas, que no sea que el paciente tuvo más como una neumonía persistente y que no sean como episodios distintos de neumonía. Epidemiología. Digamos que la epidemiología cambia bastante dependiendo de si es un país desarrollado o no es un país desarrollado. Por ejemplo, en países desarrollados la incidencia puede ir de 3 a 10,9 niños por cada 1.000 niños menores de 5 años, mientras que en otros países vamos a encontrar que serían de 35 a 1.000 niños en niños menores de 10 años pueden cursar con neumonía. Entonces, la mortalidad en países en vía de desarrollo va a ser mucho mayor que la mortalidad en países desarrollados. Adicionalmente, se ha visto que la vacunación es un factor protector frente a neumonía y pues básicamente importante tener en cuenta que lo que nos dicen las últimas censos es que la vacunación como tal ha disminuido y básicamente esto. Y que adicionalmente pues esta vacunación y que los niños tengan como su esquema de vacunación completo disminuye la mortalidad. Entonces, los esquemas para vacunación son muy importantes. Aquí encontramos otra tabla, en la descripción pueden encontrar el artículo que básicamente nos muestra, dependiendo pues las diferentes zonas del país donde hay mayor o menor mortalidad, como lo vemos en este mapa. Los que están más oscuros, como por ejemplo el Amazonas, Baupés, Guainía, la parte de la Guajira, es donde hay una mayor mortalidad. Básicamente, ¿por qué? Porque es mucho más difícil acudir a un servicio de salud, tener un servicio de salud adecuado, son sitios que están un poco olvidados, mientras que las zonas un poco más centrales, tal vez como los Cundinamarca, pues hay un mayor acceso a servicios de salud, haciendo que la mortalidad sea mucho menor que en estas otras zonas que están un poco apartadas como del centro del país. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos factores intrínsecos y unos factores extrínsecos. Entonces, dentro de los factores intrínsecos, que el niño sea prematuro,
que haya tenido bajo peso al nacer, que tenga alguna enfermedad congénita, pues de base, este, malnutrición, que tenga infección respiratoria recurrente, que haya tenido un antecedente de una otitis media aguda, anormalidades congénitas o asma. Y dentro de los factores extrínsecos, algunos factores ambientales como tabaquismo pasivo, hacinamiento y aparte como ya medioambiental, como las épocas de invierno, de altas lluvias, que también van a representar un pico respiratorio en el cual es más común presentar este tipo de enfermedades, como lo hemos visto con las patologías anteriores. También tienen un bajo nivel socioeconómico y la ausencia de la lactancia materna. Y, y va a ser importante pues tener en cuenta que la vacunación y la lactancia materna son los factores más protectores a tener en cuenta como para que un niño evite como tener infecciones respiratorias recurrentes en la niñez. Entonces, dentro de la etiología, aquí va a depender mucho de la edad del paciente. Dependiendo de la edad va a ser distinto los microorganismos que me pueden generar la infección. Entonces, en el periodo neonatal vamos a tener Streptococcus agalactiae, E. coli. Este E. coli se encuentra pues en el tracto de la madre, pues un parto vaginal pues puede entrar al niño, Listeria monocitógenes, citomegalovirus y también ureaplasma urealítico. Del mes a los 3 meses, clamidia trachomatis. También vamos a tener virus sincitial respiratorio para influencia tipo 3 que si se acuerdan en Krupp es la que genera como el cuadro mucho más complicado. También pueden estar bacterias gram negativas, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis y Staphylococcus aureus. De los 3 meses a los 5 años ya es un poco más viral si se dan cuenta. Entonces, virus sincitial respiratorio para influenza, virus de la influenza, adenovirus, rinovirus. Obviamente también hay otros como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Entonces, pues, y ya en niños mucho más grandes, pues de los 5 a los 7 años, vamos a tener Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, básicamente. Entonces, tengan en cuenta que la mayoría de los patógenos van cambiando, entonces, dependiendo de la edad. Entonces, el cubrimiento antibiótico que se debe dar dependiendo de la edad también va a ser un poquito diferente. Aquí hay otro que nos habla de lo que es más frecuente. Entonces, del mes a los 3 meses vamos a tener virus respiratorios, también Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y un poquito más menos frecuentes como Streptococcus. Y raro, varicela zoster. De los 4 meses a los 5 años, ya lo más común va a ser o que sea de origen viral o que sea un estreptococo pneumoniae. Y mayores de 5 años es estreptococo pneumoniae, micoplasma pneumoniae y otros virus respiratorios. Importante en niños que estén inmunocomprometidos, los microorganismos que pueden llegar a invadir van a ser otros. Entonces pueden ser hongos, Burkholderia y pseudomonas, a diferencia como del resto de los pacientes, pero también puede ser cualquiera de las que están arriba en la tabla. Dentro de la fisiopatología va a ser importante pues recordar que la fisiopatología en realidad va a ser muy similar a la fisiopatología de adultos. Básicamente pues va a llegar el patógeno, va a colonizar el tracto respiratorio superior inicialmente y esto me va a generar un cuadro catarral. Posteriormente inicia a bajar. Obviamente hay algunos factores como dependientes del huésped que va a permitir que él avance por el tracto respiratorio y también hay factores como eh, del patógeno como tal que va a permitir que él ingrese. Entonces, básicamente al llegar al alveolo lo que va a hacer es que va a activar polimorfonucleares, va a empezarse a producir pues interleuquinas y esto pues se supone que debería generar una respuesta inflamatoria para que llegue un punto en el que se controla la infección y pues no permite que se colonice o si no es capaz de controlar la infección hay una colonización, un sobrecrecimiento bacteriano y como tal se daría la neumonía. Esta tabla que les tengo acá es para ilustrarles un poco qué va a pasar con un niño. Entonces, en un niño, como lo vemos acá, pues que va a tener un pulmón inmaduro, esto es como en el que todavía no llegaba patógeno. Cuando llega un patógeno en un niño no se activa esa respuesta inmunológica. Acá sí se activa, hay interleuquinas, tenemos linfocitos, vamos a tener neutrófilos que van a intentar atacar esta infección. Mientras que en niños que tienen un sistema inmune inmaduro, pues el microorganismo básicamente va a llegar, nadie lo va a atacar y él va a poder entrar un poco más fácilmente. Básicamente esto se da porque pues como que no hay un reconocimiento como tal del patógeno
pues, del sistema inmune no reconoce bien al patógeno, entonces como que no se logran activar. Y pues que no se logren activar, lo que me va a generar es como una inmunosenescencia de las células. Igual esto va a depender de la edad, de la exposición que han tenido los niños y de las comorbilidades asociadas que tengan. Entonces, básicamente esto me va a producir una inflamación crónica y una disbiosis, es decir, yo tengo células que no me sirven para nada porque no las estoy logrando activar, entonces pues esto también contribuye a esa inmunosenescencia. Entonces van a perderse, van a ser disfuncionales y no van a lograr atacar adecuadamente la infección. Y por eso pues es que es mucho más común que se genere como neumonías graves en niños mucho más pequeños, porque no tienen la capacidad de atacar. Y esta es una imagen que nos muestra pues la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad como una respuesta normal se ve aquí en azul, en la cual pues a las 72 horas es como el punto en el que más se verían los síntomas. Básicamente como que aquí estaría el inicio de los síntomas. En pacientes normales, más o menos aquí en este punto, inician a disminuir los síntomas y van a ir mejorando. Cuando ya vamos a hablar de una neumonía complicada, no hay una mejoría clínica, ahí empiezan a preguntarse si hay algún otro patógeno, si no le está funcionando el antibiótico, hay que repetir las radiografías de tórax y pues considerar que se necesita un TAC. Lo normal es que pues pase esto y listo, como continuar un manejo preventivo para que no se vuelva a producir. Y ya encontraríamos por último la roja, que sería una neumonía prolongada. Dentro de la anamnesis va a ser importante pues preguntar por síntomas. Los síntomas más comunes son, es como una gripa que se complica. Entonces, fiebre, tos, dificultad para respirar, eso no se ve en una gripa normal. Cefalea, es un niño que no come, un niño que se ve mal. Adicionalmente, niño con artralgias, rinorrea y pues obviamente decaído, si no tiene todavía como alterado el estado de conciencia. Importante preguntar por el plan de vacunación, entonces ver si está incompleto, si no está incompleto, ver si el caso de que esté incompleto sea por la edad. Y pues importante revisar si tiene vacuna de neumococo y de influenza. Revisar si hay algún tipo de nexo epidemiológico, importante tenerlo en cuenta en casos de COVID. No, la familia, todo el mundo tiene COVID. O no, la hermanita llegó con una gripe y se la pasó. Me habla más de que pueda ser algo viral. Preguntar si en los últimos días ha tomado antibiótico. Recuerden que en Colombia es muy fácil conseguir antibióticos en cualquier lado y puede que el niño haya empezado con una gripa fuerte y de una le montaron un antibiótico. Entonces es importante preguntar si ha tomado antibiótico previamente. Adicionalmente, revisar la vía aérea, preguntar cómo se dieron las cosas, como les mencioné también en CRUP, que no haya sido un objeto extraño que le esté generando todo el cuadro, que no sea una neumonía. Y adicionalmente, pues preguntar por factores de riesgo para neumococo resistente, entonces en caso de que haya hacinamiento, por ejemplo, en guarderías, que el niño no tenga una patología de base, que no tenga cáncer, lupus o uso de antibióticos por alguna otra razón. Dentro del examen físico, obviamente tenemos que mirar si hay dificultad respiratoria, revisar de cuánto es la frecuencia respiratoria. Eso ya lo hablamos al inicio, entonces niños hasta el año, entonces si es mayor a 50, a 60, alarmarnos, si es en niños hasta los 5 años, alarmarnos si es mayor a 50. Ver si hay uso de músculos accesorios, si hay aleteo nasal, si hay retracciones torácicas, si hay hipoxemia, si el niño ya está cianótico. Auscultar al niño, lo que generalmente se puede escuchar son estertores, pero pues esto no me va a alterar el diagnóstico y pues se pueden también auscultar sibilancias. Digamos que uno de los puntos más importantes va a ser determinar si es viral o bacteriano. ¿Esto para qué me va a ayudar? Pues para poder determinar si yo voy a montar un tratamiento antibiótico o no. Entonces, dentro de la parte viral, pensarlo un poco más si estoy hablando de un pico respiratorio, si tengo, pues estamos en temporada de lluvias, si la instauración ha sido lenta, insinuosa, como una gripa normal que empezó y se empezó como a aumentar. También pensarlo como que si es broncoobstructivo o si ha tenido un prodromo de vías respiratorias altas. En tal caso de que sea bacteriana, generalmente el estado general es malo, va a presentar fiebres más altas y la inestabilidad hemodinámica es más frecuente. Y en tal caso, pues también vamos a poder encontrar otras definiciones que nombramos al inicio, que sería la típica y la típica es que el cuadro clínico no es tan como no es el cuadro clásico. Entonces, dentro de la típica vamos a encontrar que puede ser causada por neumococo, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus. Entonces, ¿en qué se va a caracterizar? Una fiebre súbita, va a tener escalofríos,
compromiso del estado general, tos seca, que va a ser productiva, dolor torácico abdominal, síntomas respiratorios, taquipnea, disnea y cianosis. En una típica, por Mycoplasma pneumonia, va a ser como precedido por un cuadro gripal con tos seca, va a ser una instauración también medio insidiosa, no es tan súbita como una infección bacteriana típica. Vamos a tener una instauración gradual, cefalea, mialgias, odinofagia, fiebre moderada y podemos llegar a encontrar exantemas. Entonces aquí va a ser importante revisar, hacer un examen físico completo para poder determinar pues si me orienta más hacia una atípica. Entonces, este cuadrito es importante para poder diferenciar como entre típica o atípica. Si la fiebre, entonces vamos a tener 5 ítems, entonces vamos a ver cuántos cumple de estos 5. Si tuvo fiebre mayor a 39 con aparición brusca, si tiene un dolor pleural torácico o epigástrico, si a la auscultación se encuentran crépitos, hipoventilación o un soplo tubárico, leucocitosis mayor a 12.000 y con neutrofilia mayor a 6.000 y que en la radiografía de tórax yo encuentre una consolidación. Si de estos 5 criterios cumplo más de 3 criterios, me hace pensar en una neumonía típica. Si no hay ningún criterio, pues en una neumonía atípica. Y también podemos encontrar que sea indeterminada cuando no alcanza a ser más de 3 criterios. Aquí hay otro cuadro para pues tenerlo en cuenta. Entonces, de la típica se puede presentar a cualquier edad. Lo más común es en niños entre los 3 y los 5 años. El inicio va a ser brusco, fiebre alta. El estado general va a estar afectado. Un niño sin antecedentes como familiares, tos productiva, no suele tener tantos síntomas asociados a la auscultación, como ya lo mencionamos, hipoventilación y crépitos localizados. La radiografía se ven con las sesiones y vamos a tener pues unos paraclínicos pues sugestivos de que hay un proceso bacteriano, leucocitosis con neutrofilia, PCR elevada. La procalcitonina ya casi no se tiene en cuenta. Entonces, por otro lado, la neumonía típica, niños menores, inicio insidioso, un estado general que el niño se va a ver muchísimo mejor que un niño que está teniendo una neumonía típica. Puede tener antecedentes, la tos puede o no ser productiva, asociado, puede llegar a presentar conjuntivitis, mialgias. A la auscultación se puede encontrar lo mismo y en la radiografía de tórax, infiltrados intersticiales, hiperinsuflación y atelectasias. Y la parte del hemograma pues no es tan común y la PCR puede encontrarse pues disminuida. La NAC atípica por micoplasma y clamidia, también un inicio insidioso, no presenta fiebre, el estado general va a estar conservado, también como síntomas asociados cefalea, mialgias, a la auscultación se puede encontrar lo mismo. La radiografía de tórax va a ser variable, como infiltrados básicamente. Mm, y también como que el hemograma y la PCR pueden encontrarse normales. Este es un cuadro para evaluar la severidad, entonces en lactantes vamos a ver si es leve o moderado, si no hay fiebre, no hay aumento de la frecuencia respiratoria, las retracciones son leves, el niño tiene una ingesta normal y grave ya cuando tenemos fiebre mayor a, 38.5, tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 70. Tenemos retracciones, aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, quejido, intolerancia a la vía oral, taquicardia, un llenado capilar menor a 2 segundos. Ahí me quedó mal el signo, ya lo corrijo. Y en niños mayores, pues digamos que también de la edad moderado, pues es un niño con una disnea moderada, los mismos pues valores, no tiene fiebre, no tiene taquipnea y no va a presentar vómito. Ya grave, pues vamos a encontrar un niño con fiebre, con taquipnea, disnea, signos de dificultad respiratoria, deshidratado. ¿Qué exámenes complementarios se pueden hacer? Entonces, un paciente que tenga criterios para hospitalizar, pues se puede hacer un hemograma para ver, pues en tal caso de que tenga una leucocitosis y no hay alteración del hemograma, pues pensar en algún otro tipo de patógeno. Los test virológicos se pueden hacer, pero pues en realidad no se hacen tan de rutina. La sensibilidad de estos es alta, tanto del panel viral como del FilmArray. Y ya en la química sanguínea se puede pedir un BCG, pero pues este no es específico para neumonía. También se puede hacer PCR cuando los pacientes tienen indicación de hospitalización, procalcitonina positiva para infección cuando es mayor a 1
y los hemocultivos se pueden hacer, pero solamente salen positivos más o menos del 10 al 30% de los pacientes con neumonía. Adicionalmente, en la neumonía se debe hacer una radiografía de tórax. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? En caso de que sea una neumonía bacteriana, lo que empezamos a ver son consolidaciones. También puede tener derrames asociados, infiltrados alveolares. Si es por Streptococcus aureus, se puede encontrar neumatoceles y múltiples focos como alveolares, como lo vemos en esta parte. ¿Qué va a ser diferente a un patrón viral? Que va a ser un patrón más intersticial, donde vamos a tener infiltrados perihiliares, que son estos que observamos acá. Hay un atrapamiento de aire y podemos encontrar atelectasias, pero es menos frecuente. Y en una neumonía típica, lo más común es que vamos a tener una disociación clínica radiológica. Como yo les dije, el paciente se ve bien. El paciente no tiene alteración del estado general, se ve bien. Pero cuando yo veo la radiografía de tórax, pues veo patrones mixtos, puede tener tanto de la viral como de la bacteriana, patrón intersticial bilateral, patrón parailiar bilateral también. Entonces, es muy variable lo que podemos encontrar, pero lo más característico es que haya una disociación clínico-radiológica. El manejo antibiótico, pues inicialmente se da empírico, se debe dar dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la epidemiología, de los hallazgos radiológicos y del cuadro clínico. Entonces, en una neumonía no severa, lo que se busca cubrir principalmente es Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, para lo cual se da amoxicilina de 40 a 50 miligramos kilo día, básicamente, y en una neumonía severa ya sería un manejo con penicilina cristalina a 250.000 unidades internacionales. Y este manejo se va a dar por 4 dosis durante 7 días. Si hay una sospecha de Streptococcus aureus, el manejo se debe dar con oxacilina. Entonces, si hay neumatocele, empiema, si hay formación de abscesos, un proceso febril posterior a 48 horas. Cuando hay que hospitalizar, que esto pues creo que lo mencioné antes, entonces cuando los pacientes son menores de 2 meses, si tengo una alteración de la saturación, si hay taquipnea, apnea, jadeo, signos de dificultad respiratorio, si hay un síndrome broncoobstructivo que no mejora con broncodilatadores, si hay factores de riesgo psicosociales, que lo hemos hablado en las otras dos patologías, si no pueden tener un cuidado adecuado del niño en su casa, si hay hiporexia, si el niño no tolera la vía oral o si hay deshidratación, debo tenerlo hospitalizado, si el niño tiene alteración de la conciencia o si tiene enfermedad subyacente. Aquí hay un resumen para el manejo, por si lo quieren revisar. Y listo, eso sería lo más importante. Y hasta aquí terminamos. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me comentan, me escriben y pues saben que estamos para colaborarles en lo que sea. Pues, buen día, hasta luego.